Hola a todos, bienvenidos a quienes se van sumando a nuestro Ipsos Talk del día de hoy, donde tenemos el placer de poder compartir con ustedes uno de los estudios más grandes que hacemos en Ipsos, el Ipsos Global Trends. Y si les parece, mientras esperamos que vayan conectando los demás, les quiero compartir un video de nuestro CEO global, Ben Page. The world may or may not be in a polycrisis, but to understand it, we have done one of our largest surveys ever. Welcome to the 2023 edition of Ipsos Global Trends. This time it's bigger and better than ever. We've covered 50 markets. We've covered over 48,000 people. We've looked at a whole range of issues affecting brands and governments, nationalism, sex, food, life, death, you name it. It's all in Ipsos Global Trends. And if you want to understand what's going on around the world, this study of everything that we do, it lets you navigate the crisis that we're in the twitchy 20s. Entonces déjenme compartir pantalla. Gracias a Ben Page, como pueden ver, esta es una presentación que estamos haciendo en distintos mercados y aquí en particular en la región. Afortunadamente tenemos a un líder que además nos va a acompañar en vivo el día de hoy, así que estamos muy contentos de poder presentarles los resultados con grandes panelistas. Hoy día vamos a tener a André Galeano, que es el líder de Strategy 3, que es nuestra unidad de consultoría y tendencias en Latinoamérica. También vamos a tener la visión desde Perú con el CEO de Ipsos en el Perú y Jorge López, CEO de Ipsos en Chile. Así es que vamos a tener en vivo, ¿cierto?, la perspectiva de los principales países de la región y por supuesto información que además después va a estar disponible. Entonces, a modo de introducción, ya veo que tenemos bastantes conectados, si les parece vamos a dar inicio. Y lo primero que quiero comentar como contexto y que es importante tener en consideración es que cuando queremos hablar de tendencias estamos hablando de cambios. Y de alguna manera la invitación es a pensar cómo estos cambios se están dando hoy día considerando la estabilidad que de alguna manera teníamos, pensemos, posterior a la Guerra Fría, donde estábamos en un periodo, ¿cierto?, de estabilidad, de democracia, de prosperidad, y de alguna manera desde el 2020, si pensamos ya en historia más reciente, empezamos a vivir distintas crisis. Y cuando hablamos de nuevo desorden mundial, la verdad es que no estamos hablando de solo crisis en sí misma. Estamos hablando de solo la crisis política, las crisis económicas, las crisis de salud, sino que de cómo estas distintas crisis que se van manifestando en el mundo de alguna manera tienen un impacto mayor a lo que realmente pueda tener cada una de esas crisis en sí mismas. Y aquí nos tomamos de un mensaje, un concepto del profesor Adam Tooze de la Universidad de Colombia, que habla que efectivamente el impacto de estas multicrisis que se desarrollan al mismo tiempo es mayor que la suma de los impactos de cada una de las partes. Por lo tanto, es cómo esta situación de crisis en este desorden, ¿cierto?, mundial, hoy día impacta a cada una de las personas de la sociedad, de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Y ahí es donde nosotros con nuestro Global Trends, que es lo que queremos, lo que nos convoca hoy día, ¿cierto?, vemos que considerando los 50 mercados en los que medimos, con los cuales estamos abordando aproximadamente el 90% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, fíjense que el 79% de estas personas, de esta sociedad, declaran de que esperan que los precios suban más rápido que los ingresos. Es decir, estamos en un contexto donde la sociedad siente que su economía doméstica está más restringida, que corre peligro. Estos números incluso son mayores en Chile y en Perú, como lo pueden ver. Por lo tanto, ¿cómo hoy día podemos gestionar esta cartera, ¿cierto?, doméstica más restringida? Que es lo que define este contexto que estamos hablando. Acompañado además de otras crisis, como la crisis climática, que también se manifiesta en este informe cuando más del 2 de cada 3, digamos, esperan que este año tengamos más fenómenos climáticos extremos que el año anterior. Esto, por supuesto, varía según la región y según los países, pero se va reforzando esta sensación de incertidumbre ahora desde el nivel climático.
Otros datos que nos van también sorprendiendo a nivel global, que nos parecen interesantes para poder entender este contexto, es la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre y el poder que vemos tiene la tecnología de alguna manera que se va estableciendo como amenaza, y así casi la mitad, fíjense, que piensa que es probable que hackers de gobiernos externos puedan provocar dificultades informáticas en los grandes poderes, ¿cierto?, gubernamentales, incluso lo hemos visto en otros elementos también en las instituciones. Entonces, cómo esa incertidumbre se baja luego a cambios, digamos, concretos en términos actitudinales y comportamentales. Fíjense que también la mitad de los entrevistados en estos 50 países piensa que es probable que utilicen armas nucleares en conflictos en algún lugar del mundo, que también refuerza este concepto de inestabilidad y vulnerabilidad. Y así lo que vemos entonces es que, a diferencia de lo que hemos visto en otras mediciones, ¿cierto?, el porcentaje de personas que hoy día se sienten vulnerables y que de alguna manera sienten que los líderes y los gobiernos no están conectando o, digamos, anclados a sus preocupaciones, es muy alto. De esta manera, fíjense que Perú y Chile están muy por sobre el promedio global, que ya es alto, donde los ciudadanos tienen el temor de que los gobiernos y los servicios públicos no se preocupan por su futuro, no los representan. Y desde ahí el nivel, incluso en particular muy en Perú, es muy fuerte, ¿no? Desean que estos líderes puedan, digamos, resolver y puedan realmente representarlo. Por lo tanto, ante todas estas situaciones, estas pequeñas crisis, ¿cierto?, de confianza, de vulnerabilidad, de incertidumbre, donde el clima, la crisis climática también es un tema, la crisis económica, la crisis en salud, la verdad es que a pesar de todo ello somos optimistas, y esto lo hemos visto siempre en todos nuestros informes regionales. Efectivamente Latinoamérica en general es optimista frente a los escenarios futuros. Sin embargo, este optimismo de alguna manera no nos deja tranquilos, hay que gestionar las tensiones que están detrás. Y desde ahí entonces, entendiendo que las crisis se están desarrollando, que no van a desaparecer pronto, que a pesar del optimismo están latentes y van generando cambios actitudinales, lo que queremos hoy día con Ipsos Global Trends es inspirarlos a cómo le damos sentido a estas tendencias, a estas señales que observamos en el mundo. ¿Qué es Ipsos Global Trends? Aquí una pequeña introducción antes de pasar a nuestros invitados. Global Trends es uno de los estudios más grandes que hemos hecho, y que este año en particular además ampliamos su alcance y estamos llegando a 50 países con este reporte, digamos, cuantitativo. Entrevistamos a más de 45.000 personas, representando, como les decía, casi el 90% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, estamos viendo al menos la mayoría de los países que hoy día puedan impactar la economía, cómo se ven afectados frente a las distintas temáticas que levantamos. Si se fijan, Latinoamérica está bastante bien representado, por supuesto Chile y Perú también están dentro de los países medidos. Y todas estas encuestas que aplicamos, ¿cierto? Todas estas preguntas que hacemos a la sociedad pasan a ser un input que incorporamos dentro de nuestro modelo y comprensión de la teoría del cambio que tomamos en Ipsos. ¿Qué es lo que es esta teoría del cambio? Lo que nosotros hacemos es, en base a las grandes fuerzas mundiales, que son las que llamamos macrofuerzas, ¿cierto?, que las vamos a ver más en detalle, en base a aquellas macrofuerzas que se descomponen en distintos territorios, espacios, ¿cierto?, de investigación, lo que hacemos es observar cómo se manifiestan en la sociedad, en términos comportamentales, aquellos elementos que observamos, que vemos que estas macrofuerzas que están a la base influyen en cambios. Entonces lo que hacemos es que observamos esos cambios, los interpretamos, y en función de las señales que se manifiestan en el mercado, interpretamos y de alguna manera nos inspiramos para poder capturar cuáles son esas tendencias que están a la base. Es un modelo, digamos, que está disponible y que hemos venido trabajando en el tiempo, que nos permite, como les digo, establecer tendencias, monitorearlas y de alguna manera poder hacer bajadas para inspirarlos a la gestión. ¿Cuáles son esas macrofuerzas que son fácilmente observables por nosotros y que están a la base? Por supuesto son elementos que están en las conversaciones y que para ustedes van a resultar fáciles de
entender y de bajar. Por un lado, los cambios sociales, ¿cierto?, que están vinculados a lo que hemos conversado en los últimos años de envejecimiento demográfico, todo lo que sucede con la migración, ¿cierto?, con la aceptación de la diversidad, las tensiones respecto a ello. Luego está la dimensión, la gran fuerza asociada a la aceleración tecnológica, cómo estos avances hoy día traen cambios y desafíos en términos de automatización. Lo hemos visto mucho en el caso de ustedes como clientes, cómo lo han incorporado, muy atentos a cómo la sociedad, ¿cierto?, demanda y le entrega un rol a la tecnología. Otra de las grandes fuerzas tiene que ver con estas economías bajo el macroscopio, que en realidad a lo que se refiere tiene que ver con los poderes que hoy día influyen en la economía, como por ejemplo el poder que tienen hoy día los empleados, que de alguna manera también lo hemos visto nosotros en las conversaciones con ustedes, cuando ya no solamente hablamos de la experiencia del cliente, también hablamos de la experiencia de los propios empleados, ¿cierto? Las emergencias medioambientales, que es una de las dimensiones que más tendencias nos ha llevado a monitorear, porque hemos visto cómo empiezan a ser parte de la gestión a nivel corporativa y que moviliza cambios, por lo tanto está a la base, genera preocupación y siempre tenemos la curiosidad de cómo eso se baja a la demanda respecto a los cambios de imposición que tengan las compañías respecto a ser proactivos en las emergencias medioambientales. Luego, otra de las macro fuerzas que aparece tiene que ver con la decisión política, que tiene que ver con esta polarización, con esta división, con estas tensiones en lo político que observamos en el mundo. Y finalmente una fuerza que es más bien individual, vinculada al bienestar integral, donde el tema de la crisis de salud mental es muy fuerte, lo hemos visto con la pandemia que se ha reforzado, y cómo de alguna manera nos hacemos cargo de esta desigualdad en el sistema de salud en términos de acceso y oportunidad que influye en nuestro mercado y en particular en Latinoamérica. Entonces, tomando a la base estas grandes macrofuerzas que las utilizamos a la base, cruzándolo y tomando como input los resultados de la encuesta que aplicamos en los 50 países, es donde nosotros podemos finalmente aportarlos e inspirarlos con estas tendencias que observamos y monitoreamos. ¿Cuáles son estas tendencias? Por supuesto, aquí hay muchísima información, no tenemos el tiempo, digamos, hoy día para hacer clic en cada una de ellas, pero información que vamos a tener disponible para ustedes y que pueden acceder perfectamente con todas las aperturas y alcances que pueda tener cada una de ellas, pero queríamos comentárselas a nivel general para que después podamos profundizar en aquellas que André, Alfredo y Jorge les parece relevante compartir hoy día con ustedes, pero se las quiero leer a nivel general para que tomen familiaridad con estas tendencias. Está el antagonismo climático, la salud consciente, la autenticidad, los dilemas frente a la data, la dimensión tecnológica, la globalización y el pic de valoración y de división que genera esta globalización. El mundo dividido, que tiene que ver con las tensiones, ¿cierto?, que conversamos en las macrofuerzas. El capitalismo en este punto de, como se llama aquí, turning point, ¿no? Que también genera divisiones. Las reacciones frente a la incertidumbre y la inequidad que aparecen muy fuerte en Latinoamérica. La nostalgia, el cariño y el endurecimiento, como dice acá, respecto a la nostalgia, en un mundo que es tan dinámico, ¿cierto?, y que va cambiando. También genera polarización. La búsqueda de simplicidad, que es uno de los grandes insights que empezamos a levantar hace unos años con el Global Trends, pero también la importancia y la búsqueda del significado frente a esa simplicidad, entendiendo los roles que tiene cada uno de los distintos elementos con los que interactúo. Y finalmente las elecciones frente a la salud, al cuidado, al bienestar. Cada una de ellas está compuesta por distintas dimensiones, que por supuesto difieren país a país, y cada una de ellas trae desafíos, trae contextos e inspiración para las compañías en distintos ámbitos. Entonces, quiero llamar ahora a Andrés, si puede prender su cámara y compartirnos su presentación, para que André Galeano, el líder de Strategies Free a nivel regional, que está en Brasil, supongo que está en Brasil, porque está siempre de viaje, nos va a compartir su punto de vista. André, ¿dónde estás, André?
Muchas gracias, Caro. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, se escucha. Listo, estoy en Brasil. Ah, está Estoy en en Brasil, Brasil. Muy bien. pero realmente siempre viajando un poquito, ¿no? En nuestra querida Latinoamérica. Gracias por Genial. por la introducción. Gracias a ti. Hablaremos aquí un poco de algunas trends que vemos impactando. Aquí apareció mi imagen, pero ¿sigue apareciendo bien para ustedes la tela? ¿Sí? Sí, Listo. perfecto. Bueno, hablemos de autenticidad entonces, ¿no? Cuando comentamos como una de las trends principales que encontramos en el mundo y especialmente en Latinoamérica, ¿no? En momentos de policrisis como el que estamos viviendo, las marcas buscan conectarse con sus consumidores a través de sus plataformas auténticas, ¿no? Y los consumidores cada vez más buscan promesas que sean verdaderas, promesas que sean, que puedan ser realmente entregables, que sean creíbles y esto queda muy claro en momentos donde las empresas empiezan a hacer claims, ¿no? Importantes de ESG, etcétera. Entonces, ¿cómo puede esto impactar al consumidor? ¿Verdad? Aquí vemos algunas driving forces, como comentó Caro algunos minutos atrás, que impactan en la autenticidad. Entonces, todo el papel, el nuevo rol de las instituciones, la dificultad de tener igualdad sistémica, los cambios climáticos, los problemas, el aumento de crisis de salud mental, más allá de la salud solamente física, son temas que están presionando para que las personas valoren cada vez más la autenticidad, ¿no? La autenticidad de las acciones de empresas, de gobierno, de instituciones, ¿no? Y 52%, un dato muy interesante, 52% de los consumidores están dispuestos inclusive a pagar más por algo que tenga que tenga un sentido para ellos y que una marca que tenga una imagen que tenga sentido para ellos y claramente ese sentido asociado con autenticidad, ¿no? Si miramos en el mundo, en la TAM es menor, aún es una oportunidad, diríamos, ¿no? La autenticidad, pero muy importante pensar que esta autenticidad es presionada por otros factores, por factores de inflación, por ejemplo, que le pega muy fuerte a Latinoamérica. Entonces vemos que los países de Latinoamérica, de los países entrevistados, tienen un promedio menor de propensión a pagar más por un producto, seguramente por la presión de la inflación. Y cuando hablamos de trends, siempre decimos que es fundamental mirar las trends de manera transversal, ¿no? Y no solo mirar las trends de manera aislada para poder tomar las decisiones correctas. Justamente nuestra posibilidad de accionar más de una trend o de ver un impacto posible de una con otra es lo que nos va a preparar mejor para los cambios que están ocurriendo. Entonces, existe una oportunidad. Las empresas buscan entregar autenticidad, pero existe también un riesgo quizás económico en Latinoamérica de donde no es tan fácil justificar premium prices, ¿no? Otro tema muy asociado a la autenticidad, vemos que 39% de las personas dicen que confían en lo que dicen los dueños de los negocios, pero 64% dicen que confían en las recomendaciones online. ¿Qué quiere decir esto en relación a la autenticidad? No es lo que tú dices de tu empresa, ¿no? Y la máxima de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, creo que viene en un buen momento aquí. Él dice, marca es lo que dice de ti cuando no estás o cuando sales de la sala, ¿no? Entonces es lo que dicen de nosotros. Y para que digan de nosotros lo que deseamos que digan de nosotros, claro, consistencia en la entrega, pero mucho más que una promesa simplemente, las personas creen en recomendaciones cada vez más. Y esa autenticidad es reforzada por esa recomendación. Así que es muy importante manejar todo el ecosistema de touchpoints que tenemos para entregar una promesa de manera muy consistente.
Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Mismo partiendo de Chile, vemos que algunas empresas en el mundo ya se mueven en relación a la autenticidad y son claims importantes. Conocemos a WOM, ¿no? La empresa de celular, que es muy conocida por sus campañas, que son campañas que retadoras, campañas que ponen temas muchas veces polémicos y que implica en renuncias, porque claramente cuando hacemos un statement como eso estamos renunciando a otros mercados, ¿no? El mismo caso de Nike, se acordarán muchos años atrás cuando hizo la defensa de aquel jugador de fútbol, ¿no? En relación al himno, que hubo muchas críticas, etcétera. Nike pensó, yo quiero renunciar a los más conservadores, yo estoy buscando una nueva identidad, que eso es lo que es mi marca. Entonces, principalmente cuando hablamos de autenticidad, ser auténtico no significa ser auténtico y acepto por todos, porque cuando soy auténtico naturalmente voy a voy a significar algo para alguna persona y quizás no para otra persona. Entonces, esta marca logra hacerlo de una manera interesante, ¿no? En Francia, quizás un poco más relacionado a ESG, ¿no? Monoprix ofrece productos que son hechos por productores locales, tiene una campaña que se llama Not Very Far y con esto logra mostrar aquello que es realmente auténtico del país. En Panamá, y esto es un ejemplo de place branding muy interesante, ¿no? Más allá de decir las playas y todas las bellezas naturales que tiene el país y seguramente tiene, y yo visité Panamá y creo que la tiene, y muchas veces cuando vemos proyectos de place branding, yo ya he hecho algunos, ¿no? Los países buscan enfocarse en sus bellezas naturales. Panamá lo que hizo fue mostrar la experiencia auténtica de un panameño y que tiene sus puntos, que es lo más auténtico posible, es diferente, ¿no? Quizás no más bello ni menos bello, pero únicamente panameño, ¿no? Eso es la oportunidad que existe de mostrar propuestas de valor más auténticas. Pero, como estamos en un momento, como veremos enseguida, muy polarizado, dividido, el auge del capitalismo, etcétera, las personas, el público está bastante crítico en relación a posicionamientos de empresas, ¿no? Es muy fácil criticar y por eso las empresas inclusive tienen duda de hacer algún positioning statement de ESG, ambiental, porque puede generar backlash, puede generar alguna percepción negativa. Voy a dar aquí un buen ejemplo de un banco latinoamericano, brasileño, llamado Bradesco, un banco muy grande, el segundo banco más grande de Brasil, con un tremendo posicionamiento, muchos años de operación, y el año pasado buscó modernizar su comunicación y buscó algunas trends, especialmente trends de ESG que hablaban de consumo consciente, consumo de carne, y contrató a cuatro influenciadoras para hablar del Día Mundial sin Carne. ¿Sí? Es una trend relevante, total. Es una trend que puede impactar a las personas, sí. Más allá de decir que si vamos para un mundo sin consumo o no de carne, lo que sí sabemos es que existe un impacto ambiental del consumo de carne, ¿no? Y Bradesco lo estaba haciendo bien, lo hizo bien. Pero, ¿qué ocurrió? En el día que lanzó esta iniciativa, muchos de sus clientes se enojaron porque son del agribusiness. Son productores pecuarios de pecuaria y empezaron a hacer asados en frente a las agencias de Bradesco. Imagínense el impacto de esta acción tremenda de crítica del público de Bradesco. ¿Y por qué? Porque Bradesco siempre fue el banco del agribusiness. Bradesco siempre fue el banco que apoyó el agribusiness en Brasil. ¿Cómo puede Bradesco decir un día sin carne? No es que está mal, pero está contra su autenticidad, ¿no? Está contra el banco, lo que siempre fue, que fue el banco próximo a las personas, del pequeño productor, del grande productor. Entonces es una cuestión de ADN más allá de oportunidad. Entonces, el CMO cayó, tuvo que cambiar el CMO, tuvo que disculparse, tuvo que hacer un montón de acciones y es muy posible que haya gastado más dinero con eso que si no hubiera hecho la acción. Entonces, mucho cuidado cuando hacemos stands de autenticidad. Debemos siempre, o de trends, debemos siempre buscar estar alineados con nuestro ADN.
Otra trend, estamos en un momento de peak de globalization, ¿no? Claro que esto cambia por país y la conclusión que llegamos en países más desarrollados es un poco distinta a la conclusión que llegaremos en países en desarrollo, ¿no? Tenemos aquí algunas driving forces, que es el plató de la globalización, dilemas de seguridad de datos, de nuevo el rol de las instituciones, países, el nacionalismo está volviendo a crecer, el ascenso y la pérdida de la middle class, el impacto de inflación que va a impactar con importaciones, etcétera, migraciones de comunidades impactando con percepción de nacionalismo. Vemos también ahí políticamente muchos países políticos de extrema derecha, de un nacionalismo. Vemos el movimiento de Brexit saliendo de European Union. Vemos otros movimientos también en ese sentido en países como Bolsonaro en Brasil, como Trump en Estados Unidos, ¿no? Más allá de decir si son buenos o no, ellos representan un movimiento social de nacionalismo exagerado, ¿no? Sin embargo, vemos que 62% del mundo dice que la globalización es buena, ¿sí? Pero 70% de las personas del mundo dicen que prefieren comprar productos de su propio país, ¿no? En la TAM esto es un poco menor, claro, y si miramos algunos países que se abrieron más económicamente versus otros que se abrieron menos, mismo Chile, un país con acuerdos bilaterales que ayudó mucho a tener una muy buena relación con Estados Unidos, pero existe esta tendencia, ¿no? de productos nacionales, de localización, y ahí entra el dilema de estrategia que siempre existió en las empresas. Nosotros que aprendimos branding y marketing, ¿no? Marca es consistencia, y un departamento de marketing de Coca-Cola en Atlanta hace un producto ahí, funciona y lo exporta para el mundo con economías de escala. ¿Qué pasa ahora? ¿No? Entonces, esto está en un momento crítico, porque no es más tan simple exportar y hacer one size fits all. Salimos de pocos mercados de millones de personas para millones de mercados con pocas personas. Entonces, customización se hace más importante como consecuencia de este peak of globalization, ¿no? Ejemplos, vemos el Banco Bancolombia, ingresando en muchos países en Latinoamérica, inclusive cambiando su nombre y su logo para adecuarse a la realidad local. Esto es interesante porque años atrás esto sería impensable, ¿no? Cuando uno piensa, voy a exportar mi marca, yo quiero ir con la misma marca, mismo posicionamiento, los brand, ¿no? Las directrices de marca, todo igual, y Bancolombia se está adaptando a la necesidad local. Es casi más que el think global y act local, es think local, ¿no? Como yo pienso y entrego una propuesta de valor local. Pero claro que esto tiene impacto económico porque es más caro customizar, ¿no? Al mismo tiempo, Colombia empieza a poner una ley con la intención de poner una tasa de 40% de importación. ¿Sí? Entonces, si por un lado está adaptándose, por el otro lado lo que importa está exigiendo algo más localizado también. Entonces, otro movimiento, otra señal que impacta esta trend. Y un caso muy interesante que ven ahí, el de McDonald's. McDonald's en Brasil hizo un rebranding de sus tiendas, ¿no? Principales. Esto es la Avenida Paulista en São Paulo, la principal, la más conocida, la más visible, y ven que ahí dice Meki, ¿no? Meki es la manera que los brasileños llaman a McDonald's, ¿no? El brasileño siempre pone una I al final de cualquier palabra en inglés y por muchos años la llamaron así. Entonces McDonald's hizo un rebranding con orgullo de la manera que la gente lo llama. Esto tiene que ver con autenticidad también, pero con localización. Lo interesante es pensar que si fuera 10 años antes, sería un desastre de marketing porque están los brand guardrails, los guardianes de marca, no puedes cambiar ni marca y esto y aquello. Y McDonald's, una marca global, adapta su nombre a la necesidad local. No es que todos nosotros tenemos que adaptar nuestro nombre, es solo un ejemplo de cómo realmente asumir la identidad que uno tiene junto a un país y localizarlo, ¿no? Por más que sea global, pero es localizarlo. Este es el reto de las marcas, ¿no? Entonces, pasamos por años de globalización,
la palabra aquí era eficiencia, ¿no? Producción en países con costos menores, pero ahora esto cambió, las empresas empiezan a buscar otros posicionamientos, empiezan a buscar otras maneras de hacer la producción de sus productos, ¿no? Entonces, es un reto el equilibrio entre customización y eficiencia. Por fin, la última trend que hablaremos aquí, como Caro comentó, el poder de la nostalgia lo vemos creciendo muchísimo en momentos de policrisis como el que estamos viviendo. Las personas tienden a recurrir a las épocas que eran buenas, a las cosas que eran buenas del pasado. Si miramos aquí las macrofuerzas, de nuevo hablamos de dilemas de seguridad, los conflictos geopolíticos que uno piensa, uy, era mejor en el pasado, desarrollo, el rol de la tecnología que al mismo tiempo permite proximidad, pero también invade, las diferencias de wealth, ¿no? Entre diferentes generaciones, o la generación, se habla mucho que ahora la generación de los millennials no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía la generación anterior en su edad. Entonces vemos que 60% de las personas dicen que le gustan de su país como era, lo que refuerza un poco el nacionalismo exagerado, etcétera, ¿no? Si miramos la industria cultural, esto es muy interesante. La industria cultural siempre está en la punta, ¿no? Es early adopter y influencer de lo que va a pasar en el mundo, ¿no? En televisión, la serie de Stranger Things es una serie totalmente construida con elementos de los años 80. Inclusive tiene ahí el 1987, tiene un poco de Goonies, tiene un poco de Laberinto, tiene un poco de E.T., de los monstruos, etcétera, con elementos que son estudiados inclusive, que tenían su impacto en los años 80 y claramente haciendo un movimiento muy fuerte de nostalgia. En la música lo mismo. Aquí solo dos ejemplos. John Mayer, que es un músico actual, lanzó al año pasado un disco totalmente al estilo años 80, pero más allá del estilo musical, el lenguaje visual, las ropas, el color neón, inclusive el sello de Nice Price, que en el pasado era usaba como descuento en los cassettes. Él lanzó cassettes y puso el Nice Price como nostalgia. Y Dua Lipa, que es una artista súper nueva, su último disco se llamaba Future Nostalgia, ¿no? Hablando de, pero más allá de hablar del futuro, ella trajo elementos de los años 80, de la época de disco, del final de los años 70, del color neón, de Olivia Newton-John en la música physical, ¿no? Let's Get Physical, y como Dua Lipa, como John Mayer, podemos hablar de Taylor Swift, podemos hablar de otros, de muchísimos artistas de música que traen elementos de los años 80. Eso es cíclico, ¿no? Y está ocurriendo ahora reforzando la nostalgia. Y en cine, ¿no? Claro, tenemos relanzamiento ahí de un montón de películas, de elementos que hicieron suceso en los años 80, Ghostbusters, Maverick, que fue el de Top Gun. Entonces la industria cultural se mueve en ese sentido, tremenda señal que refuerza una oportunidad. No quiere decir que todo el mundo va a salir hablando de nostalgia. De nuevo hay que estar alineado con la autenticidad, pero sí que existe una oportunidad. Y si miramos ahí en los países de Latinoamérica de manera general, ¿no? Todos ellos, más de la mitad de las personas valoran nostalgia de manera muy positiva, muy cercana al promedio global, pero de manera muy positiva. El punto es, más allá de cuántas personas valoran, es que está creciendo esto en relación a los estudios anteriores. Si miramos, Chile creció 18%, Argentina 13%, Perú 11%, Brasil 11%, Colombia 9%, México 6%. Entonces, Chile y Perú ahí entre los que más crecen. Entonces, cada vez más la gente valora nostalgia y existe una oportunidad, ¿no? Miramos ejemplos ahí, RBD, Soy Rebelde Tour, está volviendo ahora con la Tour mexicana para hacer su despedida, ¿no? Quilmes en Argentina lanzó, antes de la Copa del Mundo, lanzó su campaña, que era totalmente estructurada con base en nostalgia, más allá de las coincidencias. Decía, la época de Maradona tenía eso, le pusieron una música de Charly García y tuvo suerte, Argentina salió campeón. Después sacó otra publicidad muy bien acepta, pero habló de nostalgia de la comparación con el año 86. Y en Brasil, el grupo mexicano Bimbo, que tiene la marca Ana María. Ana María era un ícono pop en los años 80, mi generación comía muchos esos
snacks de Ana María, y ahora los padres vuelven a poner a Ana María en el lunchbox de sus hijos, relanzando productos inclusive más saludables, por supuesto menos azúcar, pero con un trend muy fuerte en ese sentido, ¿no? El punto aquí es cómo podemos ayudar a nuestros consumidores a que se sientan bien con el pasado. No es simplemente encontrar, lanzar un producto nostálgico, pero buscar en nuestro portafolio qué marcas tenemos, qué assets tenemos, qué puede hablar con ellos de manera auténtica. Existe una comunicación, existe algo que hicimos en los años 80 que tiene su valor, cómo podemos hablar con ellos. Y más, no es solo la generación de la generación Z o la generación X, no, perdón, la generación X o que valora eso. Los millennials empiezan a ver el valor de la nostalgia también. Yo doy un ejemplo mío, video games. Yo en casa tengo el Xbox. Mi hijo de 10 años le encanta jugar a Xbox, pero ahora está enamorado de jugar Atari, que yo le compré. Son los gráficos mucho peores, pero él dice, no, esto es súper nostálgico. Yo me imagino cuando eras chico, jugabas al Atari y al Mega Drive o al Nintendo y Mario, y YouTubers están hablando de Mario, están hablando de Atari, así que se puede conectar también con generaciones más nuevas hablando de nostalgia. Aquí dimos 3 ejemplos, enseguida veremos en Chile y Perú una localización de otros ejemplos, pero que seguramente nos llevará a pensar un poco qué hacer, ¿no? Más allá de saber qué está pasando en el mundo, es cómo nos preparamos, y esto es lo que siempre decimos en Ipsos. Es más importante estar preparados que estar correctos, ¿no? Vemos que existe un impacto económico tremendo de inflación, y cómo equilibrar esto con nuestra propuesta de valor. Entonces aquí entra un poco la transparencia, ¿no? No es simplemente bajar precios, existe una cadena de valor, necesitamos justificar los precios que tenemos, pero la transparencia con empleados, con la sociedad, es un factor importante para ayudar en momentos de inflación, ¿no? La crisis de global versus local, hablamos, existe un reto ahí de customización, clarísimo, pero también de eficiencia, ¿no? Si tuviéramos recursos infinitos, claro, todo sería customizado, ¿no? Pero tenemos el límite de recursos, entonces, ¿cómo tenemos el mejor retorno de nuestro dólar, ¿no? Ahí hablamos de return over investment y de decisiones más envasadas en evidencias para poder localizar nuestra oferta. Y claro, el impacto climático, vimos, bueno, ahora en Brasil fue la semana pasada la lluvia la más grande ya registrada en la historia de Brasil, con un impacto tremendo en el litoral norte de São Paulo, gente desabrigada, gente que murió, están ahí aislados. Entonces es algo que afecta a la sociedad, que afecta a las marcas, y no es una solución que podemos encontrar solo en la iniciativa pública. Existe el consumidor exige una combinación, tanto es que muchos no creen en el gobierno, algunos no creen en líderes de negocio, entonces debemos juntarnos, ¿no? En iniciativas que sean auténticas. No es simplemente la iniciativa por la iniciativa, sino algo que sea auténtico. Con esto cierro mi presentación. Son 12 las tendencias que generan muchísima discusión. Veremos enseguida algunos ejemplos de esto, y Ipsos va a lanzar el reporte más completo de las 12. Pero aquí estamos encantados, estaremos con ustedes hablando un poquito más de las tendencias y preguntas que tengan enseguida. Un gusto estar con ustedes. Caro, vuelvo contigo. Gracias, Andrés. Te pido que no te vayas, que conectes al final. Súper, para que al final podamos cerrar con un panel. Entonces, si te parece, demos entonces bienvenida, invitamos a sumarse al panel a Alfredo. Gracias, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carolina, muchas gracias. Vamos Perfecto, a ver si... se ve tu pantalla, te ves tú, se te ve todo bien. Así que adelante, Alfredo, con tu punto de vista desde las tendencias para el Perú. Gracias. De acuerdo. Bueno, claramente hay una policrisis en el mundo y la sentimos en nuestros países, ¿no? Los elementos, los factores no son siempre los mismos, pero sí esto genera una sensación de angustia, de pesimismo, que en el caso nuestro, en el caso de Perú, se refleja pues en algunos resultados bastante preocupantes o mayores que en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo,
Perdón, aquí estoy con un problema de pantalla. Ok, ya lo resolví. En el campo económico, en el Perú, las expectativas de que la economía empeore en términos de inflación, tasas de interés, etcétera, son mayores. En el medio ambiente también hay una preocupación porque puede haber acá pues, mayores desastres naturales, cosa que no les falta razón. Todos los años tenemos, es una zona muy frágil, la nuestra, como la de Chile, en términos de riesgos con desastres naturales. E incluso en ámbitos sociales, donde en algunas partes del mundo, algunos sectores, hay un avance, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, eso no se ve en países como el Perú, donde todavía pues, hay muchísima gente que tiene que trabajar muy duro para salir de la pobreza, ¿no? Y estas encuestas que estamos mostrando acá son encuestas aplicadas a la población interconectada, que es más o menos la mitad de la población en el caso del Perú, si bien representa alrededor del 80% del consumo. En el Perú también hacemos encuestas face to face, cara a cara, y desde hace muchos años, y las series que tenemos como esta nos muestran que hay una sensación pesimista bastante extendida, ¿no? Si ustedes ven esta serie que tiene más de 30 años, la pregunta es si el Perú está progresando igual o retrocediendo. Ha registrado los mejores, los peores resultados en 30 años en las últimas mediciones, ¿no? Otro tema que vale la pena comentar es el de la crisis del capitalismo y la oportunidad que esto representa para las empresas en términos de cambiar sus prioridades, ¿no? La gente está esperando cada vez más de las empresas, lo vemos en el entorno local, en el entorno nacional, en el entorno global, y uno de esos aspectos que el Global Advisor evalúa es el de lo que pueden hacer las marcas en términos de comportarse pues más responsablemente frente a situaciones difíciles, ¿no? Y vemos ahí resultados altos para Perú, un poco menos para Chile. Y eso lo hemos encontrado también en nuestro país, en otras mediciones que hemos hecho, que tienen que ver con el caso del medio ambiente, que es un tema donde nosotros tenemos un gran riesgo, si bien no aparece dentro de las preocupaciones más marcadas de la población en las encuestas que hacemos regularmente, parecen temas más angustiantes como puede ser la inflación, el empleo, la salud, la educación o la delincuencia. Sin embargo, para la gente, digamos, la gente sabe perfectamente que el país, el mundo tiene, digamos, riesgos ambientales crecientes, ¿no? Entonces, sí hay una oportunidad para las empresas de trabajar este tema con mayor atención y si bien la respuesta puede ser un poquito optimista en el sentido de la respuesta anterior, me refería, ¿no? De pagar más, lo que sí es cierto es que hay que tener mucho cuidado porque la población sí está esperando mayores regulaciones que afecten el medio, que protejan el medio ambiente, aunque afecten, digamos, la marcha de la economía, ¿no? Es un tema complejo, pero que hay que mirar con atención. Pero el tema más preocupante quizá es el conflicto que viene en términos de la polarización, ¿no? Y vemos la polarización nos está llevando a buscar líderes que sean más autoritarios, ¿no? Que se salten las reglas, digamos. Esta es la encuesta mundial de Global Advisor. Y en la nuestra también encontramos resultados parecidos, ¿no? La convicción de que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno ya está debajo del 60%. Hay un 36% que viene creciendo, que pide a veces un gobierno autoritario, y acá se nota con más claridad la idea de poner orden, de poner mano dura, tiene ya el apoyo del 52% de la población. Entonces, estamos viendo, esa es otra tendencia que lleva, que registra esta policrisis, que es la de un mundo dividido, polarizado, ¿no? Polarización que se incrementa por el uso extensivo de redes sociales con algoritmos que llevan pues a que uno viva en una cierta burbuja
y con eso también tenemos que convivir. Entonces, las empresas también tenemos un rol ahí para tratar de navegar en estos conflictos y tratar de evitar estas polarizaciones, ¿no? Con esto lo dejo por el momento, me parece que después podemos tener un diálogo más amplio. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Te lo agradezco también si nos puedes acompañar después al cierre y también aprovecho, ya que está acá, de cualquier pregunta que tenga. A la derecha todos los participantes tienen la posibilidad de escribir en el chat y de esa manera al final, al cierre, podemos ponerlo en la conversación y si no alcanzamos, los contactamos y damos respuesta. Y veo que Jorge ya conectó. Jorge, hola. Hola, ¿qué tal? Perfecto, se te escucha bien, se te ve, se ve tu pantalla, así que bienvenido Jorge López, Country Manager de Ipsos Chile, también para tener el punto de vista desde Chile. Gracias, Carolina. Bueno, quiero hacerme eco un poco de algunas de las ideas que se han presentado acá, y voy a presentar solamente una o dos ideas en conexión con esto, porque como lo señalaba Alfredo, la cantidad de información que hay hoy día en el estudio de Global Trend es realmente impresionante, casi abrumadora, porque uno empieza a entrar en las dimensiones del cambio, en las macro tendencias, las señales, los signos, buscando este orden en el desorden, y se encuentra con una multitud de elementos que cada uno sugiere lecturas que son imposibles de abordar, ¿cierto?, en una presentación de una hora o en los 5 o 10 minutos que cada uno de nosotros tiene en la presentación. Pero quisiera tocar algunos elementos bien centrales. Hay algunos elementos de carácter global que incluso en nuestros países, en el último rincón del mundo, en el caso de Chile, vienen cobrando una fuerza enorme. Por ejemplo, el tema del cambio climático, pese a la pandemia, pese a la inflación, pese a las crisis sociales, viene marcando crecientemente una importancia muy relevante. Y sin embargo, en una gran parte de nuestras empresas todavía no hay una manera, no hay una forma, no hay un estilo propio, hablando ahora de la autenticidad, de encontrarse con estos elementos. Incluso los elementos que mueven o apalancan cierto antagonismo que se da hoy día todavía frente al cambio climático, vienen formulados simplemente por diversas variables. Algunas de ellas que han surgido estructuras de valor alternativas, ¿cierto? Qué sé yo, que pareciera que la globalización alcanzó ya un límite y hay una especie de vuelta atrás, una mirada muy crítica a cuán bien parada o mal parada está la institucionalidad, la legislación en torno a estos temas. Y por supuesto, la presión enorme y creciente de nuestros hijos, lo hablo de esa manera, de las juventudes, de las nuevas generaciones, en una forma de pensar más ecológica, que lo están dando vuelta a todo. Están reutilizando la ropa, están dándole otros usos, se están parando de otra manera frente a la alimentación, están siendo extraordinariamente críticos frente a la manera que tenemos de tratar a nuestros animales. En fin, es un cambio enorme y por supuesto hay acuerdos generalizados y otros menos generalizados. Un 80% de los consumidores mundiales está de acuerdo en que nos dirigimos a una especie de desastre medioambiental si no vamos cambiando muchísimos hábitos, algunos tan propios como cómo nos alimentamos o nos vestimos, hasta la forma como tratamos nuestros desechos o nos relacionamos con las empresas de las cuales somos consumidores. En Chile es un 85% este valor, 83% en Latam, son cifras muy similares, 86% en Perú. Hay un acuerdo muy alto en eso. Sin embargo, en las causas hay todavía importantes desacuerdos. Hay solamente un 50% a nivel mundial, global,
pero un 55% a nivel global, 50% en Chile, valores semejantes, que piensa que ni aún la comunidad científica tiene realmente claro las causas que están moviendo al desastre climático. Eso genera una especie de antagonismo que hace que la manera de pararse frente a este problema, en el que estamos todos de acuerdo, debe ser todavía de cierta cautela o mirando muy bien las consecuencias de las posiciones que se van tomando. Piensen ustedes recientemente en Chile, el choque de posturas que se dio frente al cierre de Fundación Ventanas, donde estábamos viendo todos los días en las noticias durante 1 o 2 semanas a nuestros niños, a los hijos de vecinos ahí en las ventanas siendo trasladados al hospital cercano por la contaminación, por esta nube, entre comillas, inexplicable, que hacía imposible que la gente siquiera saliera a las calles, hasta que el gobierno toma el sartén por el mango y decide cerrar la Fundación Ventanas, un giro histórico en las políticas de gobierno, y sin embargo tuvimos a los 2 o 3 días una marcha de trabajadores quejándose por el cierre de Ventanas, digamos, o qué sé yo, las expresiones del alcalde del sector Liguera en torno al cierre del proyecto minero Dominga, que definitivamente parece ya legalmente sepultado, ¿cierto? Diciendo hasta cuándo hablamos de pescaditos y pajaritos, y no nos preocupamos de las personas, por el impacto económico favorable que podría haber tenido el proyecto para su región, y vemos entonces la confrontación efectivamente entre los intereses del inmediato o corto plazo, de los intereses más del mediano plazo, que se vuelven todavía más tensionales cuando hablamos de nuestros países, que son países pobres, así de simple. Y hay mucho que depende todavía de la filosofía extractivista, pero que tiene que modificarse. Entonces, las tensiones implican, y doy esto como ejemplo, ciertamente, que las personas esperan de las empresas, de sus proveedores de servicio, de los gobiernos, de las instituciones, cada vez más responsabilidad, transparencia, fiabilidad. Y la pregunta que nos hacemos es si estamos efectivamente preparados para cumplir o adaptarnos a esta mirada de exigencia creciente y cómo lo hacemos. Ya vemos, y lo decía muy bien André, en el error de Bradesco, en desconocer sus orígenes para vincularse a una de las variables que mueven esta transformación en el mundo y la crítica inmediata, ¿cierto?, de la comunidad más cercana al banco. Y como ese ejemplo, hay muchísimos ejemplos que hemos medido en el mundo de posiciones desafortunadas, pero que muchas veces son también más desafortunadas en la ausencia de posiciones porque perdemos liderazgo y fuerza en el mercado. Esa es como una primera idea. Y la segunda idea simplemente cómo venimos reaccionando frente a estos procesos de cambio que traen muchísima incertidumbre y desigualdad, porque son todos los pilares de nuestra sociedad los que se remecen: la tecnología, la economía, la política, el bienestar integral y las lecturas con las cuales las empresas van viendo estos cambios. No se mueven a la misma velocidad que los cambios se van generando. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en Chile, con una fractura social muy evidente, que no siendo crítica, por cierto, todavía, porque veíamos en el gráfico que mostraba Alfredo respecto a buscar nuevos líderes que dirijan el país, líderes fuertes que estén dispuestos a saltarse las reglas, y veíamos, no sé, el 56% que mostraba Perú, y Chile en ese gráfico que mostraba Alfredo era el segundo valor más bajo del gráfico. Es decir, somos un país legalista, somos un país seguidor de reglas, somos un país que transforma una crisis social tremenda, nunca vivía en este país, en una conversación y en un acuerdo que se transforma en modificar la Constitución. Rechazamos los cambios intensivos
que la nueva constitución traía por un proceso más mediado, que es el que en el cual estamos hoy día. Tenemos un gobierno de gente joven que ha tomado rápidamente las posiciones intermedias. Entonces, tenemos una característica de país que nos define, pero que sin embargo están presentes ahí las tensiones, y por eso que hoy día un 85% de los chilenos, frente a la pregunta, responde afirmativamente frente a las preguntas de que las personas hoy día se ofenden fácilmente por las ideas o las opiniones de otros. Hay una hipersensibilidad hoy día en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que es bastante común en el mundo, pero muy fuerte en nuestro país. Un 86% de los chilenos piensa que cada vez hay más conflicto entre personas que no comparten similares valores. Y fíjense ustedes en este gráfico la fuerte presencia de los países de Latinoamérica y las posiciones que toman Perú y Chile en reconocer que hay una multitud de valores, posturas y posiciones que nosotros las vimos cuando fue la crisis social, porque cada bandera, cada enseña, cada pancarta era una expresión distinta. Hay una pancarta, disculpen, la voy a expresar como la recuerdo y tal cual como era, decía simplemente: hay tantas hueás que no sé qué poner en esta pancarta. Eso reflejaba el espíritu de esa crisis social que movía una multitud de sentimientos de cambio en una multitud de factores. Por eso se hace tan importante bajar a estos estudios para tratar de poner orden en el desorden. Esta fractura social y el aumento de la diversidad crean estas tensiones, pero evidentemente instalan una oportunidad para que las empresas, las marcas, hagan oír su voz. Los consumidores valoran marcas que toman postura. Andrés dio varios ejemplos muy simbólicos. Nike, McDonald's, toman ciertas posturas de cambio. Entonces las preguntas que nos hacemos: ¿tiene la marca, nuestra organización, un papel que desempeñar para aliviar alguna de estas tensiones que estamos viviendo? ¿Podemos seguir no tomando posturas o podemos tomar una postura que alinee los valores de nuestra organización, apelando a nuestra autenticidad y vinculándonos con los sentimientos de los clientes? Tenemos un papel que desempeñar, ¿cierto?, en el mantenimiento, en el cuidado de la paz social, favoreciendo el debate maduro y sosegado entre quienes tienen puntos de vista diferentes. ¿Por qué va a ser mal que un banco, que una lechera, que una empresa de transportes sea un tema que le importa? Porque está inserta en una sociedad que está viviendo esta fractura. Entonces, para cerrar mi idea, hoy por hoy los latinoamericanos vamos creyendo más en las empresas y en los líderes de negocio que en nuestras propias instituciones. En Latinoamérica solo un 23% declara confiar en la policía, solo un 14% en los jueces, solo un 8% promedio en los políticos. 85% en nuestra región piensa que sus gobiernos y servicios públicos no van a hacer lo suficiente para ayudarlos en los próximos años. Y entre medio de esas cifras, un 30% considera creíble a determinados líderes de negocio. 35% promedio en la TAM, 30% en Chile. Entonces, tal como está hoy día el estado de las cosas, las empresas tienen posibilidades de hablar y de ser creíbles. La pregunta es: ¿cuáles son esos contenidos? ¿Cuáles son esas líneas comunicacionales? ¿Cuál es ese tono en que debemos tomar parte de este momento de policrisis en que solo se requiere bajar incertidumbres y favorecer diálogos y conversaciones positivas? Carolina, ahí están mis ideas. Voy a dejarte la presentación. Perfecto. Gracias, Jorge. Qué interesante, esto lo venimos conversando hace rato, y fíjate que mientras conversaban, ahí los llamo a todos en cámara, a ver si pueden conectar. Nos falta Alfredo mientras conecta. Fíjense que me empezaron a llegar WhatsApp. Estaba preguntando aquí si habían preguntas también del público, y más allá de las preguntas de si esta presentación está disponible,
que ahí después Andrés les va a comentar, que podemos, por supuesto, activar con cada uno de ustedes. Quería cerrar con ustedes con un comentario. En un segundo, que me dejé por acá anotado. Déjenme ocultar el panel. Acá. Quería cerrar con esta pregunta que está muy vinculada a lo que comentabas tú, Jorge. Dado esto, ¿cuál es el so what, ¿no? para las compañías? ¿Cómo podemos aportar a gestionar desde las corporaciones, a tener más certidumbre, a gestionar estas tensiones? Y desde ahí, no sé si les parece, hacemos una ronda rapidita porque ya nos encontró el tiempo. Andrés, si quieres comentar algo. Claro, como comenté, bueno, primero, muy rica la discusión, escuchar un poco la perspectiva de Perú y Chile, me encanta siempre. Creo que el principal punto, más allá de saber si tenemos todas las trends, existen muchas empresas que levantan trends, y este estudio de Ipsos creo que es el punto de vista cuantitativo, son 90% del PIB, es muy amplio, ¿no? Entonces, más allá de saber si tenemos las trends correctas, y claro, siempre lo que buscamos en Ipsos es también las señales, como hablamos, qué está ocurriendo en el mundo, qué hacen las marcas, qué nuevos productos existen, las cuestiones también de gobierno, como hablamos muy bien aquí, pero es cómo nos preparamos, qué de todo esto podemos buscar como oportunidad para nuestra empresa. Y yo hablé mucho de renuncias, porque es la decisión más difícil, porque uno mira esto y, bueno, voy a ser nostálgico, local, tengo que tener autenticidad, tengo que hablar de polarización, todo, y voy a hacer las 12 trends. No, en realidad tengo que entender qué puedo hacer que sea realmente auténtico, que entregue valor a mis clientes, que ayude, le cambio, pero que sea económicamente sostenible para mi empresa también, porque estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, esa decisión de, primero, cómo traducir lo que estamos viendo aquí para la realidad de cada una de las empresas. Creo que Ipsos tiene un rol, estamos ayudando a clientes en ese sentido, nos llaman después para ver cómo hacer esa traducción, sea en pensar nuevas estrategias, activación de la estrategia, pero más importante que entender esto simplemente como ahí está la solución, no, esto es el comienzo de la conversación. Creo que este es el punto. Totalmente. Alfredo, gracias, Andrés. Yo creo que lo que tenemos que entender es que las tendencias que más nos preocupan son las que afectan directamente a nuestras empresas, ¿no? Entonces es fundamental, si no lo tenemos aún, construir esas tendencias, ¿no? Tanto de la salud de las marcas como de la reputación corporativa en los distintos stakeholders con los que tratamos. Tenemos que ir viendo cómo evolucionan estas actitudes, cuáles son cómo cambian eventualmente los valores, las prioridades que tienen los ciudadanos, los consumidores respecto de nuestras organizaciones. Creo que eso es fundamental. La incertidumbre ha venido para quedarse, no vamos a dejar de vivir en incertidumbre, pero sí creo que tenemos que estar muy alertas a lo que nos afecta de manera más inmediata. Y luego también, por supuesto, de lo que nos afecta más en el entorno en el que vivimos, ¿no? Si estamos en un país como Perú o como Chile, tenemos que entender también qué siente la sociedad respecto de sus líderes, respecto de los problemas, respecto del futuro, para también ir adaptándonos a esas expectativas, a esas demandas, ¿no? Para que no nos agarren de sorpresa. Es fundamental estar informados, y eso pues es un campo en el cual naturalmente Ipsos puede ayudarnos mucho, ¿no? Gracias, Alfredo. Jorge, sé que de alguna manera cerraste un poco tu presentación con esto, pero ¿algo que agregar? Básicamente, dos ideas. En tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de crisis, la línea básica es la preocupación de las empresas por monitorear todos sus momentos de verdad. Cada contacto con el cliente, lo que comunican, todo comunica. Y hoy día, en una sociedad extraordinariamente sensible, crítica, es tremendamente importante preocuparnos que estamos cumpliendo lo que decimos, hacemos lo que decimos. Hay una línea básica. Lo segundo
y lo resumo simplemente. Orden en el desorden significa gestión de información. Creo que más que nunca tener un entendimiento de los cambios, no solamente los que están a mi alcance o en mi contexto inmediato, sino en forma amplia, es invaluable efectivamente para tomar las posturas del corto y del mediano plazo que son tan necesarias. Lo peor siempre es el inmovilismo. Así que nada, un llamado a estar atentos a la liberación de nuestra información y por supuesto todos los que estamos aquí disponibles a conversar con nuestros clientes para discutir acerca de la información que IPSOS pone a disposición. Gracias, Caro. Buenísimo, ¿no? Gracias a ustedes, estuvo muy interesante, es increíble la cantidad de conexiones, sabemos que esto es de alta relevancia y que es muchísima información, así que gracias a André, que es el líder además de Global Trends acá en la región, para que podamos entonces ahora ir al siguiente paso, que es activar, cuestionar la estrategia, ver cuáles son las tendencias que vamos a tomar, cuáles vamos a renunciar, cuáles vamos a gestionar. Así que gracias también al Country Manager de Perú y Chile, y esperamos vernos pronto con la activación de Global Trends. Gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día. Buen día para todos. Gracias. Chao, chao. Chao.